Hablemos claro, porque lo de ayer con nuestro Jikook fue demasiado y aún hay gente que no lo quiere aceptar. Es increíble que una simple agarrada de mano haya causado tanto alboroto, sobre todo entre los haters que siempre están buscando cómo invalidar cualquier interacción entre ellos. Salieron con que esa mano entrelazada fue solo por compromiso, que era simplemente una forma de saludo, como si no conociéramos ya las dinámicas entre ellos. Como si no supiéramos que eso no fue un gesto vacío o casual. Lo peor es que algunos fans del Taekook incluso dijeron que la razón por la que Jungkook le tomó la mano a Jimin era para darle celos a Tae, como si todo girara en torno a ese otro ship que claramente no está sosteniéndose por ningún lado. No soportan lo evidente, y por eso inventan excusas para todo, intentando justificar lo que no pueden negar. También andan diciendo que si Jikook no mantuvo la mano entrelazada por más tiempo fue porque Yoongi estaba celoso y que Jimin no quiso hacerlo sentir inseguro. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que suena todo eso? A Jimin y Jungkook les inventan relaciones con quien sea. A Jungkook con Tae, a Jimin con Yoongi, a Jungkook con una idol de aespa, cualquier cosa con tal de no aceptar que lo que hay entre ellos dos molesta, incomoda y les revuelve algo adentro que no pueden nombrar. Porque si fuera con cualquier otra persona, ya lo estarían celebrando. Pero como se trata de Jikook, entonces no puede ser, está forzado, lo hacen por fanservice. Así de selectivos son, así de ridículo se vuelve todo. Y ahora lo último, están usando hasta una uña pintada para decir que Jungkook está confirmando una relación con otra persona, cuando ya se explicó 1000 veces la razón de eso. Se agarran de cualquier detalle mínimo, cualquier cosa les sirve para armar rumores, excepto cuando se trata de Jimin. Si es con una extranjera, con alguien mayor, con otro idol, con quien sea, les parece más creíble que si fuera con Jimin. Porque cuando es con Jimin, entonces es imposible. Entonces estaría obligado, entonces es marketing. Y no lo soportan. No soportan lo que pasa entre ellos porque saben que no es algo superficial, porque no lo pueden controlar, porque no encaja en sus narrativas. En resumen, para los haters, Jungkook puede estar con cualquiera, con una mujer, con un hombre, con un ídol, con un extranjero, con alguien mayor, con cualquier persona, menos con Jimin. Porque ahí sí les duele, porque ahí sí se rompen sus teorías, porque ahí sí se enfrentan a algo que no saben cómo explicar. Y por eso arman tanto escándalo por una sola mano entrelazada, porque no pueden aceptar que esa pequeña acción tenga tanto peso, tanta verdad, así de fuertes. Es más, en el video dije claramente que se tomaron de las manos solo por unos segundos. ¿Qué serían? ¿10, 20 segundos como mucho? Nadie dijo que se fueron caminando agarrados de la mano todo el trayecto, pero los haters, como siempre, exagerando, sacando de contexto y atacando como si eso fuera la gran cosa. Se montan películas solitos porque creen que uno, como fan de Jikook, necesita inventar situaciones para validar algo que ellos simplemente no pueden entender ni aceptar. Lo curioso es que ellos sí se la pasan inventando momentos, malinterpretando miradas, creando teorías basadas en humo para empujar sus ships, y luego vienen a decir que nosotros somos los del problema. Lo de ayer fue solo una interacción sencilla, real, sin dramatismo, y aún así los hizo colapsar. Y claro, para ellos tomarse de la mano no significa nada, no es ninguna confirmación, no tiene valor. Entonces, ¿por qué tanto escándalo?
¿Por qué les pica tanto cada vez que ocurre algo así entre ellos dos? Y ya que quieren hablar de confirmaciones, entonces hablemos de algo que sí da mucho para pensar: la gorra. Esa gorra que Jungkook tenía puesta, que tiene impresa esa fecha, no es cualquier cosa. Es la misma fecha de la icónica selca Jikook, esa donde están juntos frente a un espejo muy pegados, tomándose una foto que parece sacada directamente de una cuenta de pareja. Esa foto que ya de por sí fue histórica dentro del fandom por lo íntima y significativa que fue. Y ahora resulta que Jungkook aparece usando una gorra con esa misma fecha. Y no es solo la fecha, es el conjunto completo. La gorra dice Tokio, y justo esa selca fue tomada en Tokio, en el mismo viaje donde ambos estuvieron compartiendo tiempo y espacio como pocas veces lo han mostrado. Y más aún, la dirección que aparece en la gorra no es cualquier dirección al azar. Está ligada directamente a JCF, al famoso Golden Closet Film, ese proyecto tan personal de Jungkook. Específicamente la dirección es Uem Square Harajuku, un lugar que está justo al lado de Omotesando Omokado, la misma zona que aparece en el JCF de Tokio. ¿Casualidad? Claro que no. Y no es solo eso. Se ha estado diciendo que esa gorra podría ser personalizada, y tiene sentido. Cuando una fan se puso en contacto con atención al cliente de Calvin Klein para preguntar por ese modelo exacto, la respuesta fue clara. No está disponible en producción actual, no forma parte de la nueva campaña y tampoco está listada como futura. Ni siquiera en el sitio de News aparece, y el de Japón aún no lo ha confirmado. O sea, no hay pruebas de que sea parte de una colección común, y eso abre la posibilidad real de que sea una gorra personalizada, algo único. Y si es personalizada, ¿quién la diseñó? Justo ahí entra otro detalle importante. La letra T en la palabra Tokio se parece mucho a la forma en que Jungkook escribe su firma. Tiene esa línea horizontal ligeramente doblada, un trazo muy característico que no pasa desapercibido. ¿Podría él haberla diseñado? Claro que sí. Jungkook siempre ha sido detallista. Le gusta dejar marcas personales, pequeños guiños que solo quienes realmente prestan atención pueden notar. Pero lo más importante de todo esto no es solo la fecha, ni la dirección, ni siquiera la posible personalización. Lo que realmente pesa aquí es el significado emocional detrás de ese objeto. Jungkook llevando esa gorra no es solo una elección estética, es un recordatorio constante de un momento que claramente marcó algo para él. Porque si hay algo que ha quedado claro a lo largo del tiempo, es que el JCF, y especialmente el de Tokio, es algo muy especial para él. Y no es difícil entender por qué. Ese viaje, ese lugar, esos momentos compartidos, dejaron una huella en su memoria y en su corazón. Por eso no sorprende que aún lo recuerde, que lo quiera llevar consigo, que lo quiera mostrar de una forma tan sutil pero significativa. Lo que pasa es que no todos pueden comprender ese nivel de simbolismo, no todos quieren verlo, y como siempre, no lo soportan. Porque al final, por más que lo intenten ocultar, lo que queda claro es que cualquier instante que involucre a Jimin en la vida de Jungkook es profundamente especial para él. Lo demuestra en cada pequeño gesto, en cada guiño, en cada elección, aparentemente simple pero cargada de sentido. Y por eso tanta gente no lo soporta. Porque hay verdades que aunque no se digan en voz alta, se sienten. Y esa gorra, esa fecha, esa dirección, lo dicen todo sin necesidad de palabras.
Ahora, algo que no se puede pasar por alto y que cada vez se hace más evidente es cómo todos los medios coreanos, absolutamente todos, se refieren a Jimin y Jungkook como Jikook. Y esto no es algo nuevo ni un simple error, es algo que ya se ha visto en varias ocasiones y que parece ser completamente intencional. Por ejemplo, cuando salió la noticia sobre su llegada al aeropuerto, ¿qué titular pusieron? Suga y Jikook. No pusieron Suga, Jimin y Jungkook, como harían normalmente cuando se trata de 3 personas, ni separaron sus nombres individuales como lo hacen con los demás miembros. No, dijeron directamente Jikook, lo cual ya es una declaración bastante clara si se mira desde el contexto mediático coreano, donde son muy cuidadosos con cómo se refieren a las figuras públicas. Lo que pasó ayer lo deja aún más claro. Cuando los medios coreanos publicaron las imágenes de su aparición, el primer título decía claramente, una bienvenida aparición, pareja Jikook. Sí, usaron la palabra pareja junto con el nombre compuesto. No fue una confusión, no fue un error de traducción, fue lo que se publicó inicialmente. Luego, probablemente por la presión de los haters o por los comentarios que empezaron a llover, cambiaron el titular y lo editaron a una bienvenida aparición, BTS, Jimin y Jungkook. Pero lo importante es lo primero que publicaron, porque esa fue la reacción espontánea del medio. Ese fue el titular que se les ocurrió cuando simplemente estaban describiendo lo que veían. Y eso dice mucho más de lo que algunos están dispuestos a admitir.